Dejé a mi novio actor en el peor momento de su vida. Un año después, se convirtió en el rey de la taquilla, facturando más de 1.000 millones de pesos. En la ceremonia de premiación, frente a todo el mundo, se arrodilló en el escenario y le propuso matrimonio a su coprotagonista. Un periodista le preguntó: «Ahora que construiste tu carrera y tu vida amorosa está en su mejor momento, ¿a quién le debes más gratitud?». Antes de continuar, comenta dónde estás viendo y suscríbete al canal. No te pierdas el video de mañana, porque viene con una revelación que te dejará sin palabras. Él sonrió, confiado y arrogante, y miró directo a la cámara mientras respondía: «A mi ex-manager. Si no me hubiera dejado, nunca me habría exigido tanto. Gracias a esa ruptura, logré interpretar el mejor papel de mi vida. Así que, va, por ti. Ojalá tu vida sea una desgracia eterna». La sonrisa del periodista se congeló al entregarle una tablet que mostraba el titular más comentado del día. «Feliz, grabando sus últimos 3 años. Vlog final de mi ex-manager». La sonrisa de Nico se desdibujó de golpe. El vlog documentaba mis últimos años luchando contra la ELA, después de haber terminado con él. ¿Quién había pagado para impulsar esa tendencia? Nico disimuló su expresión, forzando una risa a medias frente a las cámaras. «Vamos, obviamente es falso, ¿no?» «Sí. En su momento odié a Camila. Capaz que hasta deseé que desapareciera. Pero, ¿desearle la muerte? Eso ya es pasarse». Pensaba que algún rival quería arruinarle el gran momento. Pero el periodista no dijo nada, solo le acercó de nuevo la tablet. Y ahí estaba mi rostro en la pantalla, un poco tenso, algo torpe. Estaba sentada junto a una ventana, con la luz suave filtrándose a través de unas cortinas blancas. «Hola, soy Camila Álvarez», dije, con la voz algo ronca. No me molesté en volver a grabarlo. Era la toma número 18. Las primeras 17, demasiado pesadas, demasiado dramáticas, como si estuviera redactando mi testamento. Y eso no era lo que quería. ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí, hoy terminé con Nico. Me quedé mirando la cámara unos segundos y luego sonreí, casi sin fuerza. Fui yo quien decidió terminar. Le dije que estaba cansada, que no podía seguir persiguiendo sueños en Hollywood junto a él. Pero la verdad, no quería que me viera así. Cada día peor. Mi mano tembló ligeramente sobre la mesa, apenas obedeciéndome. Cuando levanté un vaso de agua, me tembló tanto que golpeó mis dientes con un clink. Solté una carcajada bajita. ¿Ven? Así. ¿Cómo podría seguir siendo su manager? Ni siquiera puedo sostener un vaso. ¿Cómo iba a negociar contratos, corregir guiones o preparar audiciones? Él está hecho para brillar. Y yo, solo iba a arrastrarlo, conmigo. Afuera, el viento agitaba levemente las cortinas. Claro que quería que me recordara con algo de dignidad. Dios, cómo deseaba quedarme a su lado para siempre. Pero no podía. El doctor me dijo que era ELA, y mi primer pensamiento fue: bueno, al menos no es contagiosa. Bajé la cabeza y solté una risita amarga. No sé cuánto tiempo más podré hablar. Quizás pronto solo pueda parpadear para decir sí o no. Nico ya tiene suficiente sobre sus hombros. Se merece una vida mejor. Acercando la cámara un poco, más a mí, notabas que mi cara estaba más delgada, mi piel seguía pálida y lisa, pero ninguna base ocultaba las sombras azuladas bajo mis ojos. La verdad, estoy feliz de haber estado con él en sus peores momentos. Cuando fallaba en audiciones, cuando su cuenta de banco no alcanzaba ni para pagar el alquiler. Yo lo ayudaba a buscar castings, le corregía su carta de presentación de 300 palabras. Mary quedaba despierta toda la noche reescribiendo escenas. Cuando bloqueaba actuando, él se desmayaba en el sofá, y yo seguía en el balcón escribiendo propuestas hasta el amanecer. No digo esto para reclamar mérito, solo quería decir que jamás me arrepentí de haber estado con Nico, ni siquiera ahora. Levanté la mirada a la cámara, la voz casi susurrando, como si hablara dormida. Solo quería irme un poquito antes. Fracasar. Quizás si me odia, le sea más fácil seguir adelante. Dejé caer mis manos sobre el regazo. Me dolían, apenas podía moverlas. Grabé este vlog para que algún día, cuando ya no pueda moverme, pueda escucharme hablar otra vez. Era abril de 2025. Regresé a mi ciudad natal para visitar la vieja casa de la abuela. Ni siquiera había metido la llave, cuando la puerta se abrió sola, con un crujido. Dentro olía a polvo, humedad, y a ese perfume tibio que solo tienen los gatos viejos.
Misu, llamé. Un rayo de sol atravesó la ventana y una gata naranja saltó del alféizar, enroscándose entre mis piernas con elegancia, su cola erguida, como reclamando el territorio, o dándome la bienvenida. Sonreí. ¿Todavía te acuerdas de mí, eh? La cámara tembló un poquito. Chantal Navarro, recién graduada de comunicación audiovisual, acomodaba el trípode. La había contratado como asistente de cámara. Me senté en los escalones, abrazando mis rodillas. Misu se acurrucó a mi lado, ronroneando como un eco de tiempos lejanos. Se llama Misu González, Nico. La rescatamos juntos cuando éramos niños. Giré hacia la cámara con una voz llena de ternura. Nico y yo éramos vecinos. Él no era buen estudiante, así que yo le ayudaba, o hacía como que le ayudaba. Él llenaba mi cuaderno de monitos y decía que algún día sería estrella, actuando en 1980 mis guiones. Reí bajito. Hablaba en grande, pero lo logró. Un cazatalentos lo descubrió a los 16. Era una tarde de verano. Cargaba una guitarra a la espalda y se despidió. Yo no lloré ni le pedí que se quedara. Solo asentí y me prometí. Voy a lograrlo. Tengo que hacerlo. Misu se movió un poquito. La acaricié, recordando. Me devoré 3 libros de inglés sin tomar ni una sola clase particular. Conseguí entrar en la mejor universidad de comunicación de la ciudad. Eventualmente, me convertí en su manager. Le conseguí castings, firmé contratos, manejé escándalos, aguanté 2 de los años más duros de su carrera, y creí que estaría a su lado para siempre. Respiré hondo. Mi mirada se desvió hacia una caja polvorienta en el patio. «Tuvo crías», murmuré. Misu dio a luz ahí mismo, donde solíamos apilar leña. La cámara me siguió mientras me agachaba. Un puñado de gatitos, aún con los ojos cerrados, se amontonaban contra su vientre. Justo ahora, Nico volvió a escribirme. Dijo que esta vez quería despedirse como se debía, que no quería que me quedara ningún arrepentimiento. No respondí. Solo me acomodé un mechón de pelo tras la oreja. ¿Arrepentirme? ¿Cómo podría arrepentirme? No me arrepiento de todo lo que le di. Siempre creí, de verdad creí, que él iba a brillar. Y si hubiera podido, me habría quedado para siempre. Mis pestañas temblaron. La voz apenas me salía. Pero la Ela no se puede controlar. Yo era su manager. También fui su novia. Ese fui me pesó en la garganta. Él no necesita una manager enferma, ni una novia que solo lo haría tropezar. Levanté la mirada, sonriendo con tristeza. Nico González pertenece a donde las luces brillan más fuerte. Terminé de hablar. Me agaché para alzar un gatito, pero mi brazo se congeló a medio camino. Mi hombro no respondió. Mis dedos tampoco. Quedé congelada en una imagen estática, como una fotografía suspendida en el aire. Sonreí una última vez a la cámara. ¿Ven? Así. Por eso no podía quedarme. Seguía. Siendo abril de 2025, pasé la noche en la vieja casa, abrazada a Misu. Parecía entenderlo todo, porque no me dejó sola ni un segundo. La luz del sol se iba apagando lentamente, como si hasta el cielo tuviera miedo de despedirse. La gata vieja pesaba en mis brazos. Sus orejas apenas temblaban. Su nariz vibraba suavemente, como intentando acompasar mi silencio. Le acaricié la espalda huesuda, con extrema suavidad. «Tienes que prometerme algo, ¿sí?» La miré directo a los ojos. «Cuando tus crías crezcan, cuando ya puedan comer, correr y saltar al muro del patio. Ven a buscarme». Ella no respondió. Solo movió la cola, como diciendo que sí. «Ven a buscarme a mi tumba». «Está bien», dije bajito, la nariz congestionándose. «Te esperaré allí, como tú me esperabas cada noche en la puerta. Y sigue siendo mi gata, ¿eh? No te vayas a mudar con cualquiera». Sonreí débilmente. Antes pensaba que cuando Misu envejeciera, la llevaría a vivir con Nico, a su casa de campo. Allí hay espacio. Es tranquilo. Bajé la cabeza, sonriendo para mí. Nico habla duro, pero es un blando por dentro. Si Misu se le acurrucara un poquito, seguro hasta la dejaría dormir en su cama. De verdad creí que envejeceríamos los 3 juntos. Le acaricié la oreja. Ella entrecerró los ojos, ronroneando desde lo más profundo. «Tú te acuerdas de Nico, ¿no?» Miré a lo lejos. De pequeña, Misu no lo soportaba. Ni siquiera le aceptaba los juguetes que él le ofrecía. Él se ponía celoso, ¿te acuerdas? Decía que ella solo me quería a mí. Sonreí, perdida en el calor del atardecer. Pero escúchame,
Si algún día él quiere adoptarte, no lo rechaces, ¿sí? Él es tu familia ahora. Mi voz tembló, apenas un instante. Tienes que ir a acurrucarte con tu nuevo papá, ¿de acuerdo? Y no le rasgues los pantalones otra vez, por favor. Reí bajito. Misu me lamió los dedos. La abracé, un poco más fuerte. La cámara se acercó despacito. Mírenla, dije, sonriendo suavemente. Lleva 17 años conmigo. Cuando me caí en un pozo siendo niña, fue ella quien tironeó de mi camiseta hasta que vinieron a rescatarme. Cuando me escapaba llorando del colegio, me esperaba en el balcón. Cuando Nico se mudó, ella no me dejó sola ni un solo día. Me conoce mejor que nadie. Pero aún así, tengo que irme. Ella tampoco puede quedarse para siempre. Y yo tampoco puedo llevármela conmigo. La miré, dormía, como si tomara el sol. Prométemelo, susurré. Cuando ya no puedas más, ven a buscarme. Me quedé muy quieta, hasta que ella, finalmente, levantó la cabeza y me acarició la mano. Un rayo de sol tocó sus bigotes, como nieve derritiéndose. Misu, mamá ya se está yendo. Dejé a mi novio actor en el peor momento de su vida. Un año después, se convirtió en el rey de la taquilla, facturando más de 1,000 millones de pesos. En la ceremonia de premiación, frente a todo el mundo, se arrodilló en el escenario y le propuso matrimonio a su coprotagonista. Un periodista le preguntó: «Ahora que construiste tu carrera y tu vida amorosa está en su mejor momento, ¿a quién le debes más gratitud?». Él sonrió, confiado y arrogante, y miró directo a la cámara mientras respondía: «A mi ex-manager. Si no me hubiera dejado, nunca me habría exigido tanto. Gracias a esa ruptura, logré interpretar el mejor papel de mi vida. Así que, va por ti. Ojalá tu vida sea una desgracia eterna». La sonrisa del periodista se congeló al entregarle una tablet que mostraba el titular más comentado del día. «Feliz, grabando sus últimos 3 años. Vlog final de mi ex-manager». La sonrisa de Nico se desdibujó de golpe. El escándalo que siguió a ese momento me dio una segunda oportunidad. Mi nombre es Camila Torres, y trabajé como manager en la industria del entretenimiento, hasta que mi diagnóstico de ELA me obligó a replantear mi vida. 5 años después de ese incidente, conocí a Alejandro Mendoza, un empresario exitoso que valoraba mi experiencia a pesar de mi condición. Nuestra relación floreció rápidamente, y 3 meses después descubrí que estaba embarazada, algo que los médicos consideraban casi imposible con mi enfermedad. Ese día decidí preparar una sorpresa para Alejandro. Compré comida especial, un vino costoso y un par de zapatitos de bebé para darle la noticia. Salí temprano de la oficina, ansiosa por llegar a casa y preparar todo. Nunca imaginé lo que encontraría al abrir la puerta de nuestra habitación. Alejandro estaba en nuestra cama con mi prima Lucía, quien había venido a vivir con nosotros temporalmente por problemas económicos. Ambos desnudos, entrelazados de una forma que evidenciaba que no era la primera vez que estaban juntos. Las bolsas de compras cayeron de mis manos. El ruido alertó a los amantes. «Camila, puedo explicarlo», balbuceó Alejandro, cubriéndose con las sábanas. Lucía, sin molestarse en cubrirse, me miró con frialdad. «Tarde o temprano ibas a enterarte. Alejandro y yo nos amamos desde hace meses». El mundo pareció detenerse. El dolor en mi pecho era insoportable. «Lo siento, Camila», continuó Alejandro sin mostrar verdadero arrepentimiento. «No planeamos que esto pasara. Lucía es joven, sana, puede darme lo que tú no podrás». Sus palabras fueron como puñaladas. No solo me traicionaba con mi prima, sino que usaba mi enfermedad como excusa. «Sí, sana, joven y viviendo de mi dinero», respondí con voz firme. «Los dos viviendo de mi casa, de mi trabajo». Lucía soltó una risa despectiva. «Por favor, prima, sin Alejandro tu carrera estaría muerta. Fue él quien te dio los contactos después de tu diagnóstico. Nadie quiere a una manager que en cualquier momento puede quedar postrada en una cama». Sus palabras me golpearon porque tocaban mis inseguridades más profundas, pero algo dentro de mí se fortaleció. «Tienen 1 hora para sacar sus cosas de mi casa», dije con sorprendente calma. «Lo que no se lleven, lo tiraré a la basura». «Esta también es mi casa», protestó Alejandro. «La mitad de las cosas las he pagado yo». «Revisa el contrato de arrendamiento. Está solo a mi nombre. Y tengo todos los recibos de los muebles». Lucía se acercó a mí, desafiante. «No seas patética, Camila. Sabes que no puedes vivir sola con tu condición. Nos necesitas». Mi mano
Se posó instintivamente sobre mi vientre. Prefiero arrastrarme por el suelo antes que depender de serpientes como ustedes. Tienen 1 hora. Salí de la habitación conteniendo las lágrimas. Mi bebé se convirtió en mi ancla, en mi razón para mantenerme fuerte. 1 hora después, mientras recogían sus pertenencias, mi teléfono sonó. Era Marco, mi asistente. Camila, tenemos un problema. Alejandro está contactando a nuestros clientes, diciéndoles que ya no estás en condiciones de manejar sus carreras debido a tu salud. En ese momento entendí que la traición era más profunda. No solo querían mi corazón y mi dignidad, querían mi empresa, mi sustento. Mientras los veía salir cargando sus maletas, supe que esta guerra apenas comenzaba. Estaba embarazada, enferma y traicionada, pero no derrotada. Esa noche, entre lágrimas, tomé una decisión. No importaba cuán difícil fuera, iba a sobrevivir. Por mi bebé, por mí. Y también por la satisfacción de verlos entender que habían subestimado a la mujer equivocada. Lo que no sabía era que ese sería solo el comienzo de la batalla más difícil de mi vida. Los días siguientes fueron un infierno. Me desperté con náuseas matutinas, no solo por el embarazo, sino por la traición que seguía fresca en mi mente. Cada rincón del apartamento me recordaba a ellos. Marco vino a quedarse conmigo durante unos días. Insistió en que no debía estar sola. Aunque quería mostrarme fuerte, agradecí su compañía. Necesitaba un aliado. Alejandro ha contactado a 7 de nuestros clientes principales, dijo mientras desayunábamos. Les está diciendo que tu enfermedad ha avanzado y que ya no puedes manejar sus carreras adecuadamente. Apreté los puños. Ese desgraciado. Quiere quedarse con todo lo que construí. Marco asintió. Y hay algo más. Lucía está llamando a los contactos de prensa, diciéndoles que tienes episodios de demencia y comportamiento errático debido a la ELA. Aquello era una mentira total. Mi enfermedad afectaba mis músculos, no mi mente. Pero muchas personas no entendían la diferencia, y eso era exactamente lo que ellos estaban aprovechando. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Marco. Tomé mi teléfono y marqué el número de mi médico. Necesitaba documentación oficial sobre mi estado de salud. Luego llamé a mi abogada, Sofía Guzmán. Alejandro está intentando robarme la empresa, le expliqué. Necesito protegerme legalmente. Sofía prometió venir esa misma tarde. Mientras tanto, sentí un dolor agudo en el abdomen. Intenté ignorarlo, pero minutos después se repitió más fuerte. «Camila, estás pálida», dijo Marco, alarmado. «Estoy bien», respondí automáticamente. Pero no estaba bien. El dolor se intensificó y noté un líquido tibio entre mis piernas. Cuando miré hacia abajo, vi sangre. «Llama a una ambulancia», susurré, aterrorizada. En el hospital, las noticias fueron devastadoras. «Lo siento mucho, señora Torres. Está sufriendo un aborto espontáneo», explicó el médico con voz solemne. «Probablemente debido al estrés extremo de los últimos días. Me derrumbé. Mi bebé, la única luz en toda esta oscuridad, se había ido. Me sentí vacía, como si me hubieran arrancado no solo a mi hijo, sino también la esperanza». El médico continuó hablando sobre procedimientos, recuperación y seguimiento, pero sus palabras llegaban distantes. En mi mente solo resonaba un pensamiento. Alejandro y Lucía me habían quitado también esto. Pasé 3 días en el hospital. Marco se mantuvo a mi lado, manejando las llamadas de los clientes preocupados y desviando a los periodistas que ya empezaban a husmear, alertados por Lucía. «La noticia de tu hospitalización se ha filtrado», me informó Marco en voz baja. «Lucía está diciendo que intentaste suicidarte debido a un episodio psicótico causado por tu enfermedad». Quería gritar. Quería romper algo, pero estaba demasiado agotada para reaccionar. Sofía vino a visitarme el segundo día. Trajo documentos para firmar y malas noticias. «Alejandro ha presentado una solicitud para ser tu tutor legal», explicó. «Está alegando que tu ELA te impide tomar decisiones racionales sobre tu salud y finanzas». La sangre me hirvió. ¿Mi tutor? ¿El hombre que me engañó con mi prima quiere controlar mi vida? Sofía asintió con gravedad. «Está usando tu hospitalización como evidencia. Dice que fue un intento de suicidio. Fue un aborto espontáneo. Su traición provocó que perdiera a mi bebé. Lo sé, Camila. Tengo al doctor confirmando el diagnóstico. Pero necesitamos más. Necesitamos demostrar que Alejandro está actuando de mala fe». Cuando regresé a casa, mi apartamento ya no se sentía como mi refugio. Era un campo de batalla. Mi teléfono no dejaba de sonar con llamadas de clientes confundidos y amigos preocupados. Muchos ya habían firmado con Alejandro, creyendo en sus mentiras. Una tarde,
Mientras revisaba el desastre que era ahora mi cartera de clientes, sonó el timbre. Al abrir la puerta, me encontré cara a cara con Lucía. ¿Qué haces aquí?, pregunté, la voz fría como hielo. Vengo a buscar el resto de mis cosas, respondió con descaro, y a ofrecerte un trato. No hay ningún trato que hacer contigo. Escúchame, Camila. Alejandro va a ganar. Los jueces siempre favorecen a personas sanas cuando se trata de tutelas. Cuando eso pase, él controlará todo. Tu casa, tu dinero, tu empresa. Mi estómago se revolvió, pero mantuve la compostura. Lárgate de mi casa. Piénsalo. Podemos llegar a un acuerdo. Tú renuncias voluntariamente a la empresa y nosotros retiramos la solicitud de tutela. Te dejamos vivir tu vida. Lo que queda de ella. La miré fijamente, conteniendo toda la rabia que sentía. ¿Sabes qué? Prefiero perderlo todo antes que darte la satisfacción de verme rendirme. Lucía sonrió con malicia. Siempre tan orgullosa. Es una lástima que ese orgullo te vaya a costar todo. Cerré la puerta en su cara, pero sus palabras quedaron resonando en mi cabeza. ¿Y si tenía razón? ¿Y si un juez le daba la razón a Alejandro simplemente porque yo tenía ELA? Esa noche no pude dormir. La idea de perder mi autonomía, de que Alejandro controlara mi vida, era aterradora. Pero mientras miraba el techo, algo cambió dentro de mí. El miedo se transformó en determinación. Al día siguiente, llamé a Sofía. Necesito que investigues algo, le dije. Quiero saber más sobre los negocios de Alejandro. ¿Cómo consiguió su fortuna? ¿De dónde salió realmente? ¿Sospechas algo? Siempre fue muy reservado sobre sus inicios. Decía que había construido su imperio desde cero, pero nunca quiso dar detalles. Sofía quedó en silencio un momento. Hay algo más que deberías saber, dijo finalmente. Alejandro ha presentado documentos alegando que es socio mayoritario de tu empresa. ¿Qué? Eso es imposible. Nunca firmé ningún documento dándole participación. Bueno, él tiene papeles que dicen lo contrario. Papeles con tu firma. En ese momento, sentí como si el suelo bajo mis pies se desvaneciera. Era peor de lo que pensaba. No solo querían quitarme la empresa mediante una tutela. Tenían un plan B, documentos falsificados. Son falsos, afirmé. Nunca firmé eso. Te creo, pero tendremos que probarlo. Y mientras tanto, el juez podría congelar tus activos durante la investigación. Un escalofrío me recorrió la espalda. Sin acceso a mi dinero, ¿cómo pagaría? ¿Mi tratamiento? ¿Mi apartamento? ¿Los abogados? ¿Qué opciones tengo, Sofía? Honestamente, Camila, esto va a ser una batalla difícil. Alejandro tiene dinero, contactos y, lamentablemente, tu condición juega en su favor ante los ojos del sistema. Respiré hondo. No me voy a rendir. No esperaba menos de ti. Pero necesitamos ser estratégicos. Esa noche recibí una llamada inesperada. Era Daniel, un antiguo cliente que ahora trabajaba con Alejandro. Camila, no puedo hablar mucho, dijo en voz baja. Pero deberías saber algo. Alejandro está planeando vender tu empresa a Valencia Producciones una vez que tenga el control. Valencia Producciones, el rival más feroz de mi agencia durante años. Una empresa conocida por sus tácticas cuestionables y explotación de talentos jóvenes. ¿Por qué me dices esto, Daniel? Porque me engañó. Me dijo que tú estabas de acuerdo, que era parte de un plan para mejorar la empresa. Pero escuché una conversación entre él y el dueño de Valencia. Van a despedir a todo tu personal y absorber solo los contratos de los clientes más rentables. Cuando colgué, sentí una mezcla de gratitud hacia Daniel y horror ante lo que Alejandro planeaba. No solo quería robarme la empresa, planeaba destruir todo lo que había construido, dejando a mis empleados en la calle. El círculo de la traición se hacía cada vez más grande, más profundo. Pero curiosamente, en lugar de sentirme más abatida, sentí como una extraña calma me invadía. La calma que precede a la tormenta. Si quieren guerra, murmuré para mí misma, guerra tendrán. Llamé a Marco. Era hora de contraatacar. La estrategia que Marco y yo planeamos era arriesgada, pero no teníamos alternativa. Mi primera llamada fue a Julia Vega, una periodista de espectáculos con quien había mantenido buena relación a lo largo de los años. Necesito tu ayuda, le dije directamente. Pero esto no es para publicación, al menos no todavía. Le expliqué mi situación, desde la traición de Alejandro y Lucía hasta la pérdida de mi bebé y la batalla legal que se avecinaba. Julia escuchó atentamente, tomando notas. Esto es grave, Camila.
¿Tienes pruebas de todo lo que me estás contando? Algunas cosas sí, otras todavía no. Por eso te llamo. ¿Qué necesitas exactamente? Información sobre Alejandro. Sus negocios, sus contactos, cómo construyó su fortuna. Julia guardó silencio un momento. Hace unos años investigué a Valencia Producciones para un reportaje sobre explotación laboral. Si Alejandro está negociando con ellos, podría tener más información guardada. Dame unos días. Mientras esperaba noticias de Julia, Sofía había conseguido un aplazamiento de la audiencia para la tutela. Nos daba algo de tiempo, pero no mucho. Mi condición física empeoró después del aborto. Los médicos decían que el estrés extremo había acelerado la progresión de la ELA. Mis piernas respondían menos, y necesitaba ayuda para tareas básicas como bañarme o vestirme. Marco contrató a Elena, una enfermera profesional. Al principio, me resistí. Odiaba sentirme dependiente, pero pronto entendí que era necesario. Elena resultó ser no solo una excelente cuidadora, sino también una aliada valiosa. Mi hermana pasó por algo similar. Me contó una noche mientras me ayudaba a prepararme para dormir. Su socio intentó quitarle su negocio cuando ella enfermó de cáncer. Usó todas sus fuerzas para luchar, y ganó. ¿Cómo está ahora? Elena sonrió con tristeza. Falleció hace 2 años, pero murió siendo dueña de lo que construyó. Nadie pudo quitarle eso. Sus palabras me dieron fuerza. Incluso si mi enfermedad inevitablemente avanzaba, lucharía hasta el final por lo que era mío. Una semana después, Julia me llamó. Tengo algo, dijo, pero necesitamos reunirnos en persona. Esto es demasiado delicado para hablar por teléfono. Acordamos vernos en mi apartamento. Cuando llegó, Julia venía acompañada de un hombre que me presentó como Carlos Méndez, excontador de Valencia Producciones. He estado revisando los documentos que me conseguiste, comenzó Julia, y encontré conexiones extrañas. Hace 7 años, cuando Alejandro supuestamente construyó su imperio desde cero, recibió una inyección de capital de $5 millones. El dinero vino de una empresa fantasma vinculada a Valencia Producciones. Carlos asintió. Yo mismo hice las transferencias. Roberto Valencia, el dueño, estaba buscando formas de blanquear dinero y expandir su influencia sin que apareciera su nombre. Alejandro fue uno de varios empresarios que usó como fachada. La revelación me dejó sin aliento. ¿Estás diciendo que Alejandro nunca fue el empresario exitoso que pretendía ser? ¿Que todo este tiempo fue básicamente un empleado de Valencia? Exactamente, confirmó Carlos. Y ahora que tienes una agencia establecida con clientes valiosos, Valencia quiere absorberla. Es parte de su estrategia de expansión. ¿Tienes pruebas de todo esto? Preguntó Sofía, quien también estaba presente. Carlos sacó una memoria USB. Todo está aquí. Registros bancarios, contratos, comunicaciones. Me llevé copias cuando dejé la empresa. Era mi seguro de vida, por si intentaban algo contra mí. ¿Por qué nos ayudas?, pregunté, todavía desconfiada. Porque Valencia destruyó mi carrera. Me despidieron sin indemnización cuando me negué a seguir participando en sus esquemas. Desde entonces, me han bloqueado en todo el sector. Sofía revisó los documentos durante horas. Finalmente, levantó la vista con una sonrisa. Esto es exactamente lo que necesitábamos. No solo podemos desacreditar a Alejandro, sino también presentar una contrademanda por intento de fraude. Por primera vez en semanas, sentí esperanza. Pero sabía que la batalla apenas comenzaba. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté. Primero, aseguramos estos documentos, respondió Sofía. Luego, preparamos nuestra estrategia legal. Y finalmente, contraatacamos. Esa noche, dormí mejor que en mucho tiempo. Tenía un plan, tenía aliados, y sobre todo, tenía la verdad de mi lado. A la mañana siguiente, recibí una llamada inesperada. Era Daniel de nuevo. Camila, tienes que tener cuidado. Alejandro y Lucía están planeando algo para hoy. Escuché que mencionaban ir a tu apartamento con un médico para documentar tu incapacidad. Apenas colgué, llamé a Sofía. Ella llegó, en menos de 1 hora, junto con un médico especialista en neurología que había tratado casos de ELA. Cuando Alejandro y Lucía aparecieron con su médico, se sorprendieron al encontrarse con Sofía y el doctor Ramírez, reconocido experto en la materia. ¿Qué significa esto?, preguntó Alejandro, claramente molesto. Significa que estábamos preparados para su pequeño plan, respondió Sofía. Si quieren una evaluación médica, el doctor Ramírez está a disposición. Pero les advierto, cualquier
Intento de tergiversar la condición de mi cliente será reportado al colegio médico. El médico que venía con ellos, visiblemente incómodo, murmuró algo sobre regresar en otro momento y se marchó rápidamente. Alejandro me miró con furia. Esto no cambia nada, Camila. Solo estás prolongando lo inevitable. Te equivocas. Respondí con calma. Esto cambia todo. Y tú lo sabes. Cuando se fueron, Sofía me explicó el siguiente paso. Presentaremos una moción para desestimar la solicitud de tutela, junto con pruebas de que Alejandro está actuando por interés económico, no por preocupación genuina por tu bienestar. ¿Será suficiente? Con la documentación que tenemos sobre sus vínculos con Valencia Producciones, más el testimonio del Dr. Ramírez sobre tu capacidad mental intacta, tenemos un caso sólido. Los días siguientes fueron intensos. Me sometí a evaluaciones médicas completas, preparé declaraciones para el juez y me reuní con los pocos clientes que aún confiaban en mí. Elena se convirtió en mi apoyo constante, no solo para mis necesidades físicas, sino también para mi fortaleza emocional. Una tarde, mientras me ayudaba con mis ejercicios de fisioterapia, me dijo algo que cambió mi perspectiva. Tu cuerpo puede estar debilitándose, Camila, pero tu mente es más fuerte que nunca. Esa es tu ventaja sobre ellos. Tenía razón. Mientras Alejandro y Lucía confiaban en explotar mi debilidad física, yo podía utilizar mi inteligencia y experiencia para anticipar sus movimientos. La audiencia para la tutela se programó para el lunes siguiente. El fin de semana previo, Julia me llamó con nuevas noticias. He estado investigando a Lucía. ¿Sabías que trabajó en Valencia Producciones hace 3 años? ¿Qué? No, nunca lo mencionó. Fue asistente ejecutiva de Roberto Valencia. Dejó el trabajo abruptamente y sin explicación. Nadie sabe por qué. Las piezas empezaban a encajar. ¿Crees que Lucía conocía a Alejandro desde antes? Es muy probable. De hecho, encontré una foto de un evento corporativo donde aparecen juntos. Hace 4 años, mucho antes de que Lucía viniera a vivir conmigo. Mucho antes de que yo conociera a Alejandro. Todo fue planeado, murmuré, sintiendo cómo la rabia me invadía. Me utilizaron desde el principio. Parece que sí. Pero ahora tenemos más pruebas. Para el juez. Esto demuestra que su relación no fue un accidente como ellos pretenden. El lunes me presenté en el juzgado con Sofía, Elena y Marco. Me sorprendió ver cuántos de mis antiguos empleados y clientes habían venido a apoyarme. Incluso algunos competidores del sector estaban allí, mostrando su solidaridad. Cuando entré a la sala, vi a Alejandro y Lucía sentados con sus abogados. Lucía me dirigió una sonrisa burlona, confiada en su victoria. Alejandro ni siquiera me miró. El juez, una mujer de unos 50 años con expresión severa, revisó los documentos presentados por ambas partes. Antes de comenzar, dijo, quiero dejar claro que esta corte no tomará decisiones basadas en prejuicios sobre condiciones médicas. La señora Torres tiene ELA, pero eso no implica automáticamente incapacidad mental. Sus palabras me dieron esperanza. Al menos partíamos de un punto justo. Cuando el abogado de Alejandro comenzó a presentar su caso, pintándome como una mujer incapaz de cuidar de sí misma o manejar sus asuntos, sentí una calma extraña. Ya no tenía miedo. Estaba lista para luchar. Y mientras escuchaba sus mentiras, pensaba en todo lo que había perdido. Mi bebé, mi confianza, parte de mi salud. Pero también en lo que había ganado. Una nueva determinación, aliados verdaderos y, sobre todo, la claridad para ver quiénes eran realmente mis enemigos. Esta batalla apenas comenzaba, pero por primera vez sentía que podía ganarla. La audiencia duró 3 horas. El abogado de Alejandro presentó testimonios de amigos preocupados, que afirmaban haberme visto en estados de confusión y angustia. Todos eran personas que apenas conocía, contactos superficiales del círculo de Alejandro. Cuando fue nuestro turno, Sofía presentó los informes médicos que confirmaban mi plena capacidad mental. El doctor Ramírez testificó sobre la naturaleza de la ELA, explicando claramente que la enfermedad no afecta las funciones cognitivas. La señora Torres enfrenta limitaciones físicas progresivas, explicó al juez, pero su mente permanece intacta. Está completamente capacitada para tomar decisiones sobre su vida y sus negocios. El momento decisivo llegó cuando Sofía presentó la documentación sobre la relación entre Alejandro y Valencia Producciones, junto con pruebas de que él y Lucía se conocían desde hace años. Su señoría, esto no es un caso de preocupación, genuina por el bienestar de la señora Torres.
argumentó Sofía. Es un intento calculado de apropiarse de su empresa para beneficio del señor Mendoza y sus asociados en Valencia Producciones. La cara de Alejandro se transformó cuando Carlos Méndez entró a la sala para testificar. No esperaba vernos con pruebas tan concretas. Cuando el juez anunció su decisión, sentí que podía respirar nuevamente. Rechazo la solicitud de tutela, declaró con firmeza. La señora Torres ha demostrado plena capacidad mental y hay evidencia sustancial de conflicto de interés por parte del solicitante. Alejandro y Lucía salieron rápidamente, sin mirarme. Pero esto no era una victoria completa. Todavía quedaba el asunto de los documentos falsificados que Alejandro presentó, alegando ser socio mayoritario de mi empresa. ¿Qué sigue ahora? Le pregunté a Sofía mientras salíamos del juzgado. Ahora vamos a presentar una denuncia por falsificación de documentos y fraude. Con la evidencia que tenemos, más el resultado de esta audiencia, tenemos un caso sólido. Mientras esperábamos en el estacionamiento a que Marco trajera el auto, vi a Lucía acercándose. Venía sola. ¿Qué quieres?, preguntó Sofía poniéndose protectoramente a mi lado. Hablar con Camila, a solas. Ni lo sueñes, respondió Sofía. Está bien, dije. Dame 5 minutos con ella. Sofía se alejó unos metros. Lo suficiente para darnos privacidad, pero manteniéndose alerta. ¿Qué quieres, Lucía? Advertirte. Crees que has ganado, pero no tienes idea de con quién te estás metiendo. Roberto Valencia no es alguien que acepte derrotas. ¿Me estás amenazando? Te estoy dando una oportunidad. Todavía puedes negociar un acuerdo. Vende la empresa voluntariamente y te dejarán en paz. ¿Por qué me dices esto ahora? ¿Te sientes culpable de repente? Lucía soltó una risa amarga. ¿Culpable? No. Realista. Yo ya obtuve lo que quería de Alejandro. Ya no me importa lo que pase con él o con Valencia. ¿Qué quieres decir? Alejandro me prometió una vida de lujo. Ahora que está claro que no puede cumplir, estoy reconsiderando mis opciones. La miré con incredulidad. ¿Estás traicionando a Alejandro así como me traicionaste a mí? Se encogió de hombros. Llámalo como quieras. En este mundo hay que sobrevivir como sea. ¿Qué debería creerte? Todo lo que has hecho hasta ahora es mentir y manipular. Porque tengo información que te interesa. Información sobre los planes de Valencia. ¿Y qué quieres a cambio? Inmunidad. Cuando presentes cargos contra Alejandro y Valencia, quiero quedar fuera. Y una cantidad razonable para empezar de nuevo en otro lugar. Estudié su rostro, buscando señales de engaño. ¿Qué tipo de información? Valencia no solo quiere tu empresa. Quieren destruirte completamente. Tienen un plan para hackear tus cuentas bancarias, plantar evidencia de evasión fiscal y dejarte en la ruina total. Sentí un escalofrío. ¿Tienes pruebas? Las tendré mañana. Alejandro guarda documentos comprometedores en su caja fuerte. Sé la combinación. ¿Por qué debería confiar en ti después de todo lo que has hecho? No tienes que confiar. Solo esperar y ver si cumplo. Te contactaré mañana. Se fue tan abruptamente como había llegado. Sofía regresó inmediatamente a mi lado. ¿Qué quería? Le conté nuestra conversación. Sofía frunció el ceño. Suena a trampa. Podría estar intentando involucrarte en algo ilegal. También lo pensé. Pero, ¿y si está diciendo la verdad? No perdemos nada esperando a ver qué trae. Mientras tanto, reforzaremos la seguridad de tus cuentas y sistemas. Esa noche, Marco, Elena y Sofía se quedaron en mi apartamento. No queríamos dejar nada al azar. Marco configuró alertas de seguridad en todos mis dispositivos y cuentas, mientras Sofía preparaba los documentos para la denuncia por falsificación. A la mañana siguiente, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Parque Central. Banco junto al lago, 11 a.m. Ven sola. Es una locura ir sola, protestó Marco cuando les mostré el mensaje. No iré sola, respondí. Elena vendrá conmigo como mi asistente médica, lo cual es perfectamente normal considerando mi condición. Y Sofía y tú pueden esperar a una distancia prudente. Llegamos al parque a las 10:45. Elena empujaba mi silla de ruedas, que había comenzado a usar para trayectos largos, aunque todavía podía caminar distancias cortas. Sofía y Marco se sentaron en una cafetería con vista al lugar de encuentro. A las 11 en punto, Lucía apareció. Parecía nerviosa, mirando constantemente alrededor. Se sentó junto a mí en el banco. Te dije que vinieras sola, susurró. Elena. Es mi asistente médica. Va donde yo voy. Lucía evaluó a Elena con la mirada y luego sacó un sobre de su bolso. Aquí tienes. Documentos que prueban la conspiración de Valencia contra ti, más los planos de falsificación que usó Alejandro para crear esos contratos falsos. Tomé el sobre y lo abrí.
Contenía fotografías de documentos con membrete de Valencia Producciones, detallando un plan para sistemáticamente destruir mi reputación y negocios. También había copias de correos electrónicos entre Alejandro y Roberto Valencia. ¿Cómo conseguiste esto? Alejandro estaba borracho anoche. Usé la oportunidad para acceder a su caja fuerte. ¿Por qué me ayudas ahora? Después de todo, lo que hiciste. Lucía miró hacia el lago, evitando mis ojos. No te equivoques, no lo hago por ti, lo hago por mí. Cuando conocí a Alejandro me prometió riqueza y poder. Me dijo que juntos podríamos tener todo lo que quisiéramos, que solo necesitábamos jugar bien nuestras cartas contigo. Y tú lo creíste. Era joven y estúpida. Ahora veo que solo fui una herramienta para él, así como él es una herramienta para Valencia. Su confesión no me conmovió. El daño ya estaba hecho. ¿Y qué quieres ahora? Ya te dije que no puedo garantizarte inmunidad. Quiero poder irme. Lejos de Alejandro, lejos de Valencia. Necesito dinero para empezar de nuevo. Después de traicionarme, ¿quieres que te financie tu nueva vida? No espero que lo entiendas, pero estoy desesperada. Alejandro se ha vuelto peligroso desde que perdió en el juzgado. Y si descubre que tomé estos documentos. Sus manos temblaban ligeramente. Por primera vez vi miedo genuino en sus ojos. ¿Te ha lastimado? Lucía se subió ligeramente la manga, revelando marcas de dedos en su muñeca. Esto fue anoche, cuando le dije que quería irme. A pesar de todo lo que me había hecho, sentí una punzada de compasión. Nadie merecía ser maltratado. No puedo darte dinero directamente, dije finalmente. Pero puedo ayudarte a conseguir un trabajo lejos de aquí. Tengo contactos en Madrid que podrían necesitar a alguien con tus habilidades. ¿Harías eso por mí? Después de todo, no lo hago por ti, lo hago porque es lo correcto. Lucía asintió lentamente. Hay algo más que deberías saber. Valencia planea moverse rápido. Tienen personas dentro del sistema financiero. Podrían congelar tus cuentas en cualquier momento. Gracias por la advertencia. Se levantó para irse, pero se detuvo. Camila, lamento lo de tu bebé. Nunca quise que eso pasara. No respondí. No había palabras que pudieran reparar ese daño. Cuando Lucía se fue, Sofía y Marco se acercaron rápidamente. Les mostré los documentos. Esto es exactamente lo que necesitábamos, dijo Sofía. Con esto podemos no solo defendernos, sino contraatacar. Pero primero, intervino Marco, necesitamos proteger tus activos, como advirtió Lucía. Pasamos el resto del día transfiriendo fondos a cuentas seguras y configurando protecciones adicionales. Sofía presentó los nuevos documentos ante las autoridades, fortaleciendo nuestra denuncia por falsificación y fraude. Esa noche, mientras Elena me ayudaba con mis ejercicios, recibí una llamada de Daniel. Camila, acaban de despedir a todo el departamento legal de la empresa. Han traído nuevos abogados, gente de Valencia. ¿Siguen pretendiendo que Alejandro es el dueño? Ya ni siquiera se molestan en ocultarlo. Roberto Valencia está aquí, instalándose en tu oficina. Sentí que la sangre me hervía. Entraron como si ya fueran los dueños. Exactamente. Están cambiando contraseñas, accesos, todo. Dicen que presentarán una orden judicial mañana para formalizar la toma de control. No pueden hacer eso. No tienen base legal. Camila, no están jugando con reglas. Están preparando una conferencia de prensa para mañana. Van a anunciar que vendiste la empresa debido a tu enfermedad. Esto era peor de lo que pensaba. No solo querían robarme la empresa, sino hacerlo aparecer como mi decisión. Daniel, ¿puedes grabar lo que está pasando ahí? ¿Documentar quién está dando órdenes? Ya lo estoy haciendo. Te enviaré todo lo que pueda. Cuando colgué miré a Elena, Marco y Sofía. Están tomando mi empresa por la fuerza y planean anunciarlo mañana como si yo hubiera vendido voluntariamente. Sofía inmediatamente llamó a un juez que conocía, solicitando una orden de emergencia. Marco contactó a Julia para alertar a la prensa. Me sentía impotente, viendo cómo intentaban arrebatarme todo lo que había construido, pero también sentía una determinación feroz creciendo dentro de mí. No iban a salirse con la suya. No, sin pelear. A las 5 de la mañana, mi teléfono sonó. Era Sofía. Conseguimos la orden de emergencia. El juez prohibió cualquier cambio en la estructura de propiedad de la empresa hasta que se resuelva la denuncia por falsificación. Respiré aliviada.
¿Eso detiene la conferencia de prensa? Legalmente sí, pero no sé si les importan las órdenes judiciales a estas alturas. Marco había contactado a todos los empleados leales que quedaban, explicándoles la situación. Muchos se habían ofrecido a reunirse con nosotros frente a las oficinas antes de la conferencia de prensa. A las 8:30, llegamos a la sede de mi empresa. Un grupo de unos 20 empleados nos esperaba en la entrada. También había varios periodistas, alertados por Julia. La seguridad del edificio, controlada ahora por la gente de Valencia, nos bloqueó el acceso. Lo siento, señora Torres. Tenemos órdenes de no dejarla entrar, explicó el guardia, visiblemente incómodo. Sofía se adelantó, mostrando la orden judicial. Esta orden del juez Ramírez establece claramente que la señora Torres mantiene todos sus derechos como propietaria. Impedir su acceso es desacato judicial. El guardia miró el documento, luego a su supervisor, quien hablaba por teléfono, presumiblemente con alguien de Valencia. Tras una breve conversación, el supervisor asintió. Pueden pasar la señora Torres y su abogada. El resto espera afuera. Mi asistente médico viene conmigo, insistí, señalando a Elena. Es necesario por mi condición. A regañadientes, permitieron que Elena nos acompañara. Subimos al 8º piso, donde estaba programada la conferencia de prensa. Al salir del ascensor, vi que la sala de conferencias estaba llena de periodistas. Roberto Valencia, un hombre de unos 60 años con aspecto severo, estaba en el podio. Alejandro permanecía a su lado, visiblemente nervioso. Y así, con gran satisfacción, anunciamos que Torres Management se integra a la familia Valencia Producciones. Estaba diciendo Roberto cuando entramos. Eso es completamente falso, dije en voz alta, causando que todas las cabezas se giraran hacia nosotras. La cara de Roberto Valencia pasó de la sorpresa a la furia en segundos. Alejandro palideció. Señoras y señores de la prensa, continuó. Sofía levantando la orden judicial. Como representante legal de Camila Torres, debo informarles que esta supuesta adquisición es ilegal. Tenemos una orden judicial que lo confirma. Los flashes de las cámaras empezaron a dispararse. Los periodistas, que esperaban cubrir una simple fusión empresarial, ahora tenían una historia mucho más jugosa entre manos. Roberto Valencia intentó mantener la compostura. Parece que hay un malentendido. Tenemos contratos firmados por la señora Torres. Contratos falsificados, lo interrumpí. Documentos que nunca firmé y que son objeto de una investigación criminal por fraude y falsificación. Los murmullos entre los periodistas aumentaron. Julia, que estaba entre ellos, se acercó con su grabadora. Señora Torres, ¿está diciendo que Valencia Producciones intentó apropiarse de su empresa mediante documentos falsificados? Exactamente, y tenemos pruebas. Levanté el sobre que Lucía me había dado. Documentos internos de Valencia Producciones que detallan todo el plan. Roberto Valencia bajó del podio rápidamente, acercándose a nosotras. Esto es difamación. Te arrepentirás de esto, me susurró al pasar. ¿Es eso una amenaza, señor? ¿Valencia?, preguntó Sofía, lo suficientemente alto para que los periodistas lo escucharan. Porque tenemos testigos de sus planes para atacar la reputación y finanzas de mi cliente. La situación se había vuelto contra ellos completamente. Lo que debía ser un anuncio triunfal se había convertido en un desastre de relaciones públicas. Alejandro, aprovechando la conmoción, intentó escabullirse hacia la salida, pero Daniel, quien había logrado entrar, lo detuvo. ¿A dónde vas, jefe?, preguntó con sarcasmo. ¿No quieres quedarte a ver cómo se desmorona tu plan? La seguridad del edificio, confundida sobre a quién debían obedecer, permanecía inmóvil. La orden judicial les había creado dudas sobre la legitimidad de las órdenes de Valencia. Señoras y señores, dije, dirigiéndome a los periodistas, esta empresa la construí desde cero. A pesar de mi diagnóstico de ELA, he seguido manejándola con éxito. Lo que ven hoy es un intento de robo corporativo, aprovechando mi condición médica, para intentar despojarme de lo que me pertenece. Los periodistas tomaban notas frenéticamente. Julia sonreía, sabiendo que tenía la exclusiva del año. Roberto Valencia, viendo que la situación se le escapaba de las manos, hizo un último intento por retomar el control. La señora Torres está obviamente confundida. Su condición, lamentablemente, afecta su juicio. Tenemos testimonios médicos. ¿Se refiere al médico que intentó traer a mi casa para falsificar una evaluación? Lo interrumpí. ¿O a los verdaderos especialistas que han certificado mi plena capacidad mental ante el juez? La sala quedó en silencio. Roberto Valencia finalmente entendió que había perdido esta batalla. Esta conferencia se pospone,
anunció abruptamente, y salió de la sala seguido por Alejandro y sus abogados. Los periodistas inmediatamente nos rodearon, ansiosos por más detalles. Sofía manejó las preguntas con habilidad, explicando los aspectos legales mientras yo compartía mi experiencia, personal sin mencionar nombres específicos para evitar contrademandas. Lo importante es que no permitiremos que utilicen mi enfermedad como excusa para robarme. La ELA afecta mi cuerpo, no mi mente ni mi determinación. Después de la conferencia, Sofía, Elena y yo nos dirigimos a mi antigua oficina. La encontramos revuelta, con documentos esparcidos y cajones abiertos. Habían intentado llevarse o destruir todo lo que pudieran. «Vamos a necesitar hacer un inventario completo», dijo Sofía. «Documentar todo lo que falta o fue alterado». Marco y Daniel se unieron a nosotros, trayendo café y comida. Mientras comíamos, Marco recibía mensajes constantes de empleados expresando su apoyo. «La mayoría quiere seguir trabajando contigo», me informó. «Incluso algunos que habían aceptado ofertas de Valencia están reconsiderando». «Valencia les mintió», explicó Daniel. «Les dijo que tú habías aceptado la venta y que estabas recibiendo una compensación generosa para tu tratamiento». «Nars». Sentí reconfortada por la lealtad de mi equipo. A pesar de la traición de Alejandro y Lucía, había personas que aún creían en mí. Esa tarde, mientras reorganizábamos la oficina, recibí una llamada de Julia. «La historia está en todas partes», me dijo. «La hemos titulado Intento de robo corporativo frustrado. La lucha de una empresaria contra la discriminación». ¿Discriminación? Sí, porque utilizaron tu condición médica como arma contra ti. Eso resonó fuertemente con nuestros lectores. Están llegando mensajes de apoyo de asociaciones de pacientes con enfermedades crónicas y discapacidades. No había pensado en ese ángulo, pero tenía sentido. Lo que Alejandro y Valencia intentaron hacer fue aprovecharse de un prejuicio común, que las personas con enfermedades como la mía no pueden manejar sus propios asuntos. Esa noche, agotada pero satisfecha, regresé a mi apartamento con Elena. Sofía se quedó en la oficina, trabajando con el equipo legal para documentar todo. «Lo lograste», me dijo Elena mientras me ayudaba a acostarme. «¿Les ganaste?» «Todavía no», respondí. «Esto es solo el primer round. Valencia no se dará por vencido tan fácilmente. Pero ahora tienes a la opinión pública de tu lado. Y eso vale mucho». Tenía razón. El intento de apropiarse de mi empresa se había convertido en un escándalo público. Valencia, conocido por su obsesión con su imagen, estaría sufriendo. A la mañana siguiente, Marco llegó temprano con noticias sorprendentes. Las acciones de Valencia Producciones cayeron un 15% esta mañana. Los inversores están preocupados por las implicaciones legales y el daño a la reputación. ¿Hay noticias de Alejandro?, pregunté. Marco negó con la cabeza. Nadie lo ha visto desde ayer. Su apartamento está vacío según nuestros contactos. Me pregunté si habría huido o si Valencia lo habría ocultado para evitar más preguntas de la prensa. Sofía llegó poco después con más noticias. La Fiscalía ha abierto una investigación formal por falsificación de documentos y fraude. Quieren tu declaración esta tarde. Todo avanzaba más rápido de lo que esperaba. La verdad estaba saliendo a la luz. Mientras preparábamos mi declaración para la Fiscalía, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Canal 9, ahora. Elena encendió la televisión. En el noticiero del mediodía estaban entrevistando a Lucía. Sí, fui parte de la plan, estaba diciendo. Alejandro Mendoza me convenció de ayudarlo a ganar la confianza de mi prima para poder acceder a su empresa. Valencia Producciones financiaba todo desde las sombras. El periodista parecía asombrado por la franqueza de su confesión. ¿Por qué decide hablar ahora? Porque estoy cansada de las mentiras y porque lo que le hicieron a Camila fue cruel y calculado. Usaron su enfermedad contra ella, pensando que nadie la defendería. No podía creer lo que veía. Lucía, la misma persona que me había traicionado tan profundamente, ahora estaba confirmando públicamente toda la conspiración. ¿Crees que esto afectará el caso legal?, preguntó Marco. Sofía sonrió. Definitivamente. Una confesión pública de una de las implicadas es evidencia poderosa. No sabía si Lucía lo hacía por remordimiento genuino o como venganza contra Alejandro por maltratarla. Quizás un poco de ambos, pero el resultado era el mismo. La verdad estaba expuesta para que todos la vieran. Esa tarde, mientras daba mi declaración ante la Fiscalía, recibí una notificación de que Roberto Valencia había emitido un comunicado desvinculándose completamente de Alejandro,
describiéndolo como un contratista independiente que actuó sin autorización de la empresa. Están tirándolo bajo. El autobús, comentó Sofía. Alejandro se ha convertido en el chivo expiatorio perfecto. Me sentí extrañamente vacía. Después de todo lo que Alejandro me había hecho, verlo abandonado por aquellos a quienes había servido tenía un sabor agridulce. No era satisfacción lo que sentía, sino una triste confirmación de lo que siempre había sospechado, que él también había sido utilizado, aunque voluntariamente. 2 días después, la policía encontró a Alejandro en un hotel barato a las afueras de la ciudad. Estaba borracho y desesperado. Lo arrestaron por falsificación de documentos y fraude. La investigación sobre Valencia Producciones continuaba, pero Roberto Valencia tenía suficientes conexiones para mantener cierta distancia legal de los hechos. Sin embargo, el daño a Pincho Cincinnati, su reputación y a sus acciones era considerable. Mi empresa comenzaba a recuperarse lentamente. Algunos clientes habían regresado, atraídos por la publicidad positiva que había generado mi lucha. Otros seguían cautelosos, preocupados por mi salud a largo plazo. Una semana después del fallido intento de apropiación, recibí una carta de Lucía desde Madrid. Había aceptado el trabajo que le conseguí a través de mis contactos. No espero tu perdón, escribió. Solo quería que supieras que admiro tu fuerza. Ojalá hubiera tenido la mitad de tu dignidad. No sabía qué sentir. El daño que me había causado era irreparable. Pero también entendía que todos cometemos errores, algunos imperdonables. Mi enfermedad seguía avanzando, pero más lentamente de lo que los médicos habían pronosticado inicialmente. Cada día era una lucha, pero una lucha que afrontaba con Elena a mi lado y con el apoyo de Marco, Sofía y los empleados que habían permanecido leales. La batalla legal no había terminado, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía el control de mi vida nuevamente. Y eso, considerando todo lo que había perdido, era una victoria en sí misma.